Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa Entrevista. Brasil vuelve a colocar el petróleo, el gas y la Amazonía en el centro del debate ambiental. El gobierno de Lula y Petrobras anunciaron nuevas inversiones para retomar las perforaciones en el campo de Urucú, en el estado de Amazonas, una de las principales reservas terrestres de hidrocarburos del país. La decisión reabre una discusión sensible. ¿Cómo conciliar seguridad energética, crecimiento económico y protección de la selva en un momento en que Brasil intenta presentarse ante el mundo como un líder climático? Para analizar este dilema, conversamos con Priscila Santos Artigas, abogada especialista en derecho ambiental. Priscila, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Milena. Soy yo quien te agradece la invitación. Es un placer estar aquí hoy con ustedes. Espero poder aportar algo a este controvertido debate. Priscila, Lula defiende en el ámbito internacional abandonar progresivamente el uso de los combustibles fósiles. Al mismo tiempo, su gobierno apoya nuevas perforaciones de petróleo y gas en la Amazonía. ¿Cómo interpretar este movimiento? No es simple, Milena. No es algo sencillo, Milena. La transición energética es una necesidad mundial. No es una cuestión que solo Brasil esté planteando. Se trata de compromisos que muchos países asumieron al firmar en el 2015 el Acuerdo de París para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que muchos países están comprometidos con estos objetivos de reducción. El presidente Lula asumió este compromiso de encabezar los esfuerzos para combatir el cambio climático, en gran parte debido a la COP30 del año pasado. Estuvimos allí en la COP30. Yo representé al Instituto de Abogados de Sao Paulo y tuvimos la oportunidad de seguir varios debates en la zona azul, ya que nos habían invitado como parte de la delegación brasileña. Fue muy interesante seguir los debates y el año pasado, sobre todo, giraron prácticamente en torno a este tema. Por supuesto, se trataron algunas cuestiones sobre la financiación climática y otros temas, pero la transición energética ocupó un lugar muy destacado en los debates porque sabemos que es la mayor urgencia del planeta. ¿Y qué ocurre con la transición energética? Tenemos cuestiones muy específicas en cada país. Cada país presenta sus particularidades en relación con las cuestiones energéticas. Así, por ejemplo, Brasil no tiene grandes problemas en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero, ya que su contribución en términos globales es muy baja, de apenas el 5%. Con respecto al dióxido de carbono, es aún menor, un 1%. Por eso, nuestros problemas internos no provienen de la quema de combustibles fósiles. Esa parte no nos corresponde. En Brasil, el problema de las emisiones se concentra en las actividades de deforestación y apertura de nuevas zonas para el agronegocio, principalmente mediante la tala ilegal. Las cuestiones energéticas ligadas a los combustibles fósiles resultan secundarias a nivel interno, porque contamos con una matriz energética mayoritariamente limpia. Por lo tanto, cuando el gobierno defiende, y creo que cualquier administración mantendría este mismo discurso, no solo la del presidente Lula, este sector es porque el país cuenta con importantes reservas de petróleo que busca aprovechar. El mundo, la matriz energética global, se basa y se sustenta en los combustibles fósiles, el carbón, el petróleo y el gas. Por lo tanto, definitivamente hablamos de un recurso del que no se puede prescindir por el momento. Brasil se consolidó como un gran productor de petróleo, sobre todo a partir de sus reservas marítimas. ¿Cómo interpretar esa decisión de volver a apostar por una producción terrestre? Y dentro de la Amazonía, ¿qué cambio eso representa en el debate ambiental y también energético? Me parece una pregunta muy interesante porque en realidad no es que Brasil esté volviendo a apostar por la extracción terrestre de petróleo. Aunque nuestra producción marítima representa el 95% del total,
El yacimiento de Urucú existe desde hace mucho tiempo. Se explota desde la década de los 80 como una reserva importante y sigue en funcionamiento. Lo que el gobierno decide ahora es ampliarlo. Quieren hacer más perforaciones para evaluar si hay más petróleo, y me parece que lo hay, y explotar más rápido este yacimiento. Por cierto, el mismo cuenta incluso con un gasoducto muy importante inaugurado en el 2011, que conecta el centro de la Amazonía con Manaus y que costó en aquel momento 966,5 millones de dólares. Se trata pues de inversiones considerables que no pueden abandonarse. Es lógico que preocupe mucho. Cualquier actividad en la Amazonía genera gran inquietud, no solo en Brasil, sino en el mundo entero. Es una región muy sensible, sobre todo en el ámbito social, y cuenta con una biodiversidad riquísima que hay que preservar y estudiar. Por eso, en mi opinión, no podemos abandonar la explotación de este recurso energético. Pero debe hacerse de forma bien estructurada, prestando atención a los aspectos sociales y medioambientales, y actuando con sensibilidad. La concesión de licencias tiene que llevarse a cabo con sumo cuidado. Afortunadamente contamos con una red de supervisión que va más allá de los organismos ambientales competentes, incluyendo a la Fiscalía, la Defensoría Pública y el propio Poder Judicial. Esto es crucial porque la Amazonía ya ha sufrido bastante con diversas obras del pasado, donde en la mayoría de los casos no se planificaron los servicios básicos antes de que llegaran las grandes inversiones. Es una región sensible, sobre todo desde el punto de vista humano, debido a que alberga a muchas comunidades tradicionales, indígenas y quilombolas. Por lo tanto, estos factores deben analizarse con lupa para evitar que esa población, que ya sufre tanto por la ausencia del Estado... Sabemos que el índice de desarrollo humano municipal en Brasil ha mejorado mucho en general. Pero en la Amazonía estos indicadores siguen siendo extremadamente bajos. La mayoría de sus habitantes carece por completo de asistencia sanitaria, educación y servicios básicos. De hecho, hay muchísima gente en la región que no tiene acceso a ningún tipo de energía. Por eso, con respecto a esta nueva explotación, espero que esta vez las cosas cambien para bien. Conocemos varios proyectos bien estudiados, pero también recordamos la historia. Lo que ocurrió con la propia Transamazónica fue una tragedia que causó una devastación enorme. Entonces, cualquier inversión que se realice en esta región va a tener un gran impacto. No puede ser de otra manera. Recién mencionaba sobre garantías. Antes de avanzar con estas perforaciones, ¿qué garantías, tanto en lo ambiental, jurídico y social, el Estado debería garantizar? Milena, el país ya cuenta con un marco normativo muy sólido para ofrecer esa garantía. Tenemos una legislación medioambiental muy avanzada y un marco jurídico que fortalece enormemente a las comunidades tradicionales. De hecho, somos signatarios y ratificamos el convenio 169 de la OIT, una norma que garantiza que estos pueblos sean escuchados siempre que una medida administrativa o legislativa pueda afectarlos directamente. Lo que nos corresponde ahora es exigir que esas leyes se cumplan. Por ejemplo, cualquier avance en las perforaciones de Urucú requiere vigilar de cerca la concesión de licencias ambientales. Este proceso acaba de cambiar radicalmente debido a la nueva ley general en la materia, aprobada el año pasado, que entró en vigor este año y que viene recibiendo duras críticas. Esta nueva regulación
no solo debe viabilizar proyectos de infraestructura importantes, sino por encima de todo asegurar una protección adecuada del entorno. Es vital que los impactos ambientales y sociales, que en este caso serán inevitables, se mitiguen y compensen debidamente. Aunque también diré que hay muchas grandes empresas privadas en la Amazonía que se preocupan seriamente por el entorno. A veces encuentras una explotación minera dentro de un bosque nacional y ves que este se mantiene intacto porque la propia empresa tiene la obligación de protegerlo, mientras que a su alrededor sufren la presión del agrenocidio y la deforestación. Por eso he evitado afirmar que solo las comunidades tradicionales son las guardianas de la selva. Existen muchos otros protectores del bosque a los que hay que tener en cuenta. Con todo, debemos cuidar el medio ambiente porque sabemos que su degradación golpeará con fuerza la calidad de vida de estas poblaciones. Alterará su día a día, una forma de vida crucial que atesora un valioso conocimiento científico ancestral que necesitamos y que también debemos explorar. El gobierno argumenta que el norte de Brasil necesita esa energía, pero en una región como la Amazonía, ¿cómo evaluar si el beneficio energético justifica el riesgo ambiental? Eu vou muito para a região da Amazônia a trabalho. Viajo mucho a la Amazonía por motivos de trabajo. De hecho, estuve allí el año pasado durante la COP30. Conozco de cerca la realidad del norte del país porque visito con frecuencia el estado de Pará. Hace unos días, mientras me hospedaba en un hotel en Santarém, quedé muy impresionada al ver que encendían un generador justo en la puerta, en un pequeño contenedor. Resulta evidente que el establecimiento funciona con combustibles fósiles porque queman diésel de forma continua. Esto es muy paradójico si pensamos en la enorme cantidad de plantas hidroeléctricas que tiene la región, como las de los ríos Madeira y Telespires, además de Belo Monte o Tucuruí. Ver que un estado productor se abastece con derivados del petróleo hace que uno se pregunte el por qué. La respuesta es la falta de líneas de transmisión. A pesar de los megaproyectos hidroeléctricos, el cableado se dirige hacia el sur, el sudeste y el centro-oeste del país. Estas conexiones se están construyendo internamente, pero a un ritmo muy lento debido al impacto ambiental que implica atravesar la selva. Como consecuencia, el norte del país sigue dependiendo grandemente de los combustibles fósiles. De hecho, la propia población local critica eso y se pregunta, ¿cómo es posible que paguemos una energía tan cara si gran parte de la electricidad de Brasil sale de aquí? Y eso a pesar de los grandes proyectos que causaron un gran impacto ambiental. Ellos realmente tienen necesidad de los combustibles fósiles. Siempre he intentado mantener cierta reserva frente a ese discurso de lo que necesita la región norte. Sin embargo, tengo una experiencia personal que refleja muy bien la realidad de la zona. En la propia COP30, una de las principales críticas fue que se utilizaron generadores de combustible fósil para mantener las luces encendidas y los aires acondicionados funcionando. Esto ocurría en medio del evento donde se debatía irónicamente la transición energética. La prensa lo publicó porque la red eléctrica local no daba abasto para sostener semejante infraestructura. Por lo tanto, es una realidad innegable. Lo que corresponde hacer es evaluar la relación costo-beneficio de todo esto. La región asume un costo muy elevado, pero a la vez obtiene un beneficio claramente financiero. El municipio de Coari, donde está Urucú, ya recibe regalías y cuenta con una recaudación impresionante que aumentará drásticamente con la expansión prevista. Ahí es donde entra la responsabilidad de los organismos
organismos de control y del Ministerio Público para garantizar que ese dinero se invierta adecuadamente. Al final, me parece que estamos ante un balance económico complejo con respecto a la valoración costo-beneficio. Si analizamos el proyecto desde una perspectiva exclusivamente ambiental, nadie querrá asumir el costo. En ese sentido, nadie quiere degradar ni impactar la selva amazónica. Pero la decisión no se limita a eso. Debemos equilibrar el estado del medio ambiente con las necesidades de la sociedad y de la economía. No podemos olvidar que vivimos en un país con grandes carencias que no puede permitirse el lujo de renunciar a unos recursos naturales tan valiosos. Más allá de la perforación en sí, ¿qué otros impactos también puede tener esa operación de petróleo y gas en una región como la Amazonía? Quando você faz novos investimentos de infraestrutura, obras de infraestrutura... Cuando se realizan nuevas inversiones en obras de infraestructura en la Amazonía, los problemas rara vez son aislados. La cuestión de fondo es todo lo que rodea la logística necesaria para llegar hasta allí. Hay que abrir vías de acceso, trasladar maquinaria e instalar a los trabajadores en la zona, por lo que los impactos son sistémicos y no se limitan únicamente a la instalación de una unidad de extracción o al yacimiento petrolífero como tal. Se desencadena toda una actividad en la región y al abrir esos accesos llega gente. Hay migración, flujos de población y contacto con comunidades relativamente aisladas o incluso con pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Es precisamente ese movimiento el que causa un gran impacto. La fase de implantación, es decir, la construcción de las obras y de los caminos, genera una enorme movilización en un ecosistema sumamente sensible. Cualquier modificación tiene efectos acumulativos y sinergéticos, como habitualmente decimos en el ámbito ambiental. Por eso, en ese punto debemos ser muy cautelosos y aplicar los principios del derecho ecológico, como el principio de prevención. Ya sabemos cuáles son los riesgos, así que vamos a prevenirlos en la medida de lo posible. Y si la prevención no es viable, debemos mitigar, es decir, adoptar medidas para reducir esos impactos. Finalmente, ante impactos inevitables que obliguen al traslado de comunidades, entonces, por lo menos hay que garantizarles una compensación adecuada. Ambientalistas defienden que la Amazonía debería quedar libre de nuevas fronteras de explotación de combustibles fósiles. ¿Ese es un límite posible para Brasil? Esa es una buena pregunta, Milena. Esa es una buena pregunta, Milena. Si le preguntas a cualquiera, y estoy segura de que cualquier persona te lo diría, si preferiría vivir en un mundo sin camiones, sin coches que quemen combustibles fósiles, sin grandes centrales hidroeléctricas y sin industrias, la respuesta obvia sería que sí. Nadie quiere ruido ni contaminación. Entiendo perfectamente a los ecologistas y creo que tienen toda la razón al defender que no se destruya ni un espacio más en la Amazonía. Sin embargo, hay que mirar la otra cara de la moneda. ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestra calidad de vida actual? ¿Vamos a dejar de usar el teléfono móvil? Tendríamos que hacerlo porque requiere energía. ¿Y qué pasa con la inteligencia artificial, que es la nueva frontera tecnológica? Los centros de datos consumen una cantidad de energía realmente absurda. Algunos necesitan la misma electricidad que requiere una ciudad entera. Estamos ante una nueva demanda energética que no estaba calculada hace unos años. El consumo es masivo y la tendencia es que siga aumentando. Ahí es donde nos toca actuar y tomar decisiones como sociedad, no de carácter jurídico ni normativo, sino como sociedad. Normativas, mas são decisões
Debemos decidir si, como ya dije, estamos dispuestos a dejar de usar nuestros equipos electrónicos, si vamos a dejar de comprar, a dejar de usar el coche y otros medios de transporte, si vamos a dejar de viajar en avión. Porque además, si el mundo no para de consumir energía eléctrica, entonces tampoco podremos renunciar a ella. Brasil tiene una matriz eléctrica con fuerte presencia de fuentes renovables y viene invirtiendo en energías limpias. ¿Ese potencial podría reducir la presión por nuevas áreas de exploración de petróleo y gas? Tengo mis dudas al respecto, Milena. Creo que estas cuestiones se están analizando a fondo. Brasil cuenta con una política energética muy sólida desde hace décadas. De hecho, nuestro sistema es un referente imitado a nivel global porque el país ha sabido planificar muy bien su matriz y sus necesidades. Contamos con una infraestructura limpia basada principalmente en centrales hidroeléctricas y hemos avanzado muchísimo en fuentes alternativas, como la energía solar y la eólica. Sin embargo, aquí surge el dilema entre la llamada energía firme o de base y la intermitente o variable. Un problema que ya es evidente debido a las restricciones de suministro actuales. El gobierno se ve obligado a limitar la inyección de energía de origen solar o eólico, porque la red nacional no siempre puede absorber o controlar los picos de flujo que generan su producción en tiempo real. Si no se aplican estos cortes preventivos, el sistema pierde estabilidad y corre el riesgo de sufrir un colapso masivo. ¿Por qué? Pues porque son fuentes variables que no se pueden programar ni controlar. Dependen de si hay sol o viento. Por ejemplo, un día nublado reduce drásticamente la producción de esa energía. Por eso las seguimos considerando fuentes complementarias. El sector eléctrico no puede depender únicamente de ellas. En cambio, la energía hidroeléctrica, cuando proviene de grandes embalses, actúa como lo que llamaríamos una batería de agua. Basta con abrir las compuertas para inyectar electricidad generada a partir de las centrales hidroeléctricas a la red cuando se requiera. Otra forma segura de energía proviene de los combustibles fósiles que están almacenados en las centrales termoeléctricas. El operador nacional del sistema simplemente ordena a la central que empiece a quemar crudo o gas porque se necesita energía, por ejemplo, en el sudeste, el sur o el centro-oeste del país. La planta opera sin depender del sol ni del viento, simplemente quema y abastece y por eso la consideramos una fuente segura. De hecho, tengo un dato impresionante. Hemos duplicado la capacidad solar entre el 2022 y el 2025. Lo cual es muy significativo y demuestra que la inversión en este sector ha sido crucial. Sin embargo, como todavía no es una fuente firme, pues apenas se está invirtiendo en sistemas de baterías para intentar almacenarla. El proceso avanza lento debido a los altos costos de fabricar baterías a gran escala para parques solares. Por eso seguimos dependiendo de las centrales térmicas, sobre todo ante un cambio climático que provoca sequías extremas, como ocurrió en El Niño en el 2024. O como se prevé para este segundo semestre del 2026. Cuando los embalses hidroeléctricos se secan, lamentablemente no hay alternativa. Tenemos que recurrir a los combustibles fósiles. Priscila, para cerrar, después de la COP30, ¿una decisión como esta complica el discurso climático de Brasil en el exterior? Creo que sí, Milena. Lo cierto es que esa información puede utilizarse
de forma bastante negativa a nivel internacional, porque realmente parece una contradicción. Sin embargo, quienes siguen día a día los desafíos del cambio climático y la transición energética saben bien que no es un proceso sencillo. Por supuesto, la tesis de los ecologistas, que me parece muy acertada, es que un gobierno que aspira a liderar la transición ecológica no puede al mismo tiempo expandir la producción petrolera y mucho menos en la Amazonía. Parece algo absurdo, pero es un dilema que están enfrentando varios países. Espero de verdad que Brasil consiga aprovechar este recurso energético de la manera más segura y responsable posible, evitando daños mayores y graves repercusiones negativas en una región que es tan sensible tanto en términos medioambientales como sociales. Priscila, muchas gracias por esta conversación y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en una nueva edición de Entrevista. Hasta la próxima.